De manera similar a lo hecho para segmentos, vamos a definir la medida para un ángulo. Ahora, nosotros tenemos un ángulo, en este caso A o B. ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros conocemos el objeto llamado transportador. ¿Qué es un transportador? Simplemente es una circunferencia la cual la vamos a dividir en 360 partes iguales. Estos puntos representan cada una de esas 360 partes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La medida de un ángulo va a ser simplemente lo mismo que hicimos con el segmento. Vamos a llevar el ángulo al transportador. En realidad en la vida real llevamos el transportador al ángulo, pero en nuestro caso llevamos el ángulo al transportador. Que nos quede el origen justo en esta rayita que aparece acá. Y que nos quede una semirrecta por todo este eje que llega aquí al ángulo 0. Y en este, que es donde corta, esa va a ser justamente la medida que vamos a tener. Ahora, cada una de estas partecitas la llamamos ángulo. Y observen que cada parte de esta más larga son 10 ángulos. Es decir, la medida de este ángulo, que denotaremos simplemente por M, del ángulo A o B, va a ser igual a ¿qué? Entonces observamos cuánto se movió. Entonces aquí hay 10, 20, 30, 40. Y aquí dice 45, pero está un poquito más abajo. O sea que esto puede ser 44 grados. Para los ángulos también hay una congruencia, que vamos a llamar congruencia de ángulos. Y la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que dos ángulos son congruentes y tienen la misma medida. Ahora, vamos a ver si estos dos ángulos son congruentes. Obsérvese que van hacia lados diferentes. Entonces tomemos nuestro transportador. Y vamos a medir primero este ángulo. Venimos acá, centramos justamente en esta rayita, el origen. Observemos que la medida es justo en esta raya. Y esta raya es 10, 20, 30, 40, 50. O sea que este ángulo mide aproximadamente 50 grados. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro ángulo. Ubicamos el transportador justo en el origen y nos vamos a dar cuenta de que ¿qué medida tiene este ángulo? Tiene 10, 20, 30, 40, 50. Lo mismo que este. Es decir, este también mide 50 grados. Es decir, estos ángulos serían congruentes según nuestra definición. Observe que estos dos ángulos lo único que tienen en común es que están rotados. Este está hacia este lado, mientras que este está hacia este otro lado. Ahora, igual a lo hecho para segmentos, también esta congruencia tiene algunas propiedades. Vamos a verlas. Entonces, las congruencias de ángulos también tienen las mismas propiedades que la congruencia de segmentos. La reflexividad, que ¿qué nos va a decir? Que el ángulo A o B es congruente con el ángulo A o B. Si tenemos los mismos ángulos, tienen la misma medida y por tanto son congruentes según la definición. Ahora, la simetría que nos dice que el ángulo A o B es congruente al ángulo B o A. Entonces observemos en el siguiente ángulo. Tenemos este ángulo A o B, pero el ángulo B o A es lo mismo, solo que lo estamos nombrando al revés, B o A. En nuestro caso vemos que esos dos ángulos tienen la misma medida, solo que es como si lo estuviéramos leyendo de forma diferente, pero tienen la misma medida y entonces son congruentes. Y la transitividad, que nos dice lo siguiente, que si el ángulo ABC es congruente con el ángulo EFG y el ángulo EFG es congruente con el ángulo HIJ, ¿qué va a pasar? Que si se cumplen estos dos, esto va a funcionar como un puente.
igual que en la congruencia de segmentos, y nos va a quedar que el ángulo ABC va a ser congruente con el ángulo HIJ. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo observamos. Si estos dos son congruentes, sus medidas son iguales. Nuevamente, estos dos tienen medidas iguales, y como estos dos números son iguales, entonces estos dos números tendrían igual valor, es decir, la medida de ABC sería igual a la medida de HIJ, y como tienen igual medida serían congruentes. Algo similar a lo que hicimos con los segmentos. Otra propiedad que tenemos para los ángulos es la suma de ángulos. En este caso no es suma de ángulos, sino suma de la medida de los ángulos. ¿Cómo es la suma de medida de ángulos? De la siguiente manera. Ubicamos los ángulos tal que tengan el origen y una semirrecta en común. ¿Y qué vamos a decir? Que la medida de este ángulo grande, que es la medida del ángulo AOC, va a ser igual a la medida de estos dos pequeños, este y este. Es decir, va a ser la medida de este ángulo, que es el ángulo BOC, más la medida del ángulo AOB. O podemos decir lo mismo con una resta y decir que la medida del ángulo AOC menos la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOB. Entonces observe, lo que tenemos es que este grande va a ser este más este. Obviamente eso lo podemos ver con el transportador. Si lo transportamos hasta aquí, medimos este y luego medimos este, es lo mismo que si pusiéramos aquí y lo midiéramos todo completamente. Para los ángulos también podemos definir algo parecido a lo que era el punto medio para los segmentos, pero en este caso no es un punto, sino una semirrecta. A esta semirrecta la llamamos bisectriz, y simplemente una bisectriz es la semirrecta que parte un ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, es la semirrecta que pasa justamente por la mitad del ángulo. En este caso tendríamos que este ángulo y este ángulo son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Si esta, llamémosla L, es la bisectriz. O lo que es lo mismo, que la medida del ángulo ABC es igual a la mitad de la medida del ángulo ABD. Lo mismo que esta, va a ser también igual a la medida del ángulo CBD. Es decir, estos dos miden lo mismo y miden justamente la mitad de todo este ángulo. En nuestro próximo video miraremos algunos tipos de ángulos que nos serán de utilidad para algunos temas que se verán más adelante.